para que el señor asambleísta César Carrión pueda concluir con su intervención. Gracias, señor presidente. ¿Sí me escucha, señor presidente? Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. No fue el fluido de la energía eléctrica ni el internet de mi computador. Por lo tanto, no sé a qué se debió ese corte. Bueno, estaba comentando de que el desconocimiento de la aplicación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente fue aprobado en el 2009, después que se derogara la Ley de Seguridad Nacional a raíz de los ataques de Angostura, donde supuestamente el gobierno no tuvo la inteligencia debida a la información exacta, anticipada. Volvieron a surgir con esta nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado en el 2018 los atentados en la frontera norte. La Asamblea, por su parte, definió y designó 19 asambleístas para revisar todo este entorno y ver la factibilidad de elaborar una nueva ley. Así se lo hizo. La Ley Orgánica de Seguridad Integral Pública y del Estado, de la cual fui parte. Éramos 19 asambleístas que en 2 meses no se pudo conformar este avance por el gran número de asambleístas. Pedí en aquella época que se disminuyera a 7 y así quedamos. Y elaboramos el primer informe que fue debatido y aprobado en la Asamblea Nacional, en esta Asamblea Nacional. Sin embargo, luego de hacer el informe para segundo debate, esta fue calificado por el CAL y enviado a la comisión para que se tome en cuenta en la comisión simplemente y que se archive, a la final se archivó, porque a la par el presidente de la República envió otro código, el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que todavía se sigue en análisis en esta misma comisión. Por lo tanto, sigue vigente la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y en su primer artículo, si me permite, señor presidente, dice el objeto de esa ley: tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático, de derechos y de justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden a través del sistema de seguridad pública y del Estado. El que debe presidir y el que debe convocar al Consejo de Seguridad Pública del Estado es el señor presidente de la República. Hemos pasado desde el 2016 con esta ley, en la cual sucedió el terremoto y más bien hubo un reparto de zonas para que puedan aliviar aquellos que sufrieron el terremoto. Pero hoy están cuestionados porque se llevaron $3,000 millones de la recaudación y además de eso 4,000 millones que permitió legitimar con ese mismo decreto, es decir, $7,000 millones. No se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado, no hubieron políticas claras. Y después surgen nuevos problemas a través de los años. 2016, el terremoto, 2018, también los ataques de la frontera, tampoco se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado. 2019, los motines en las cárceles nuevamente. 2020, de la misma manera, se decretó estado de excepción. No pasó más de eso, sino que nunca se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Porque ahí el que debe presidir es el presidente de la República y debe convocar el señor presidente de la República al Consejo de Seguridad Pública del Estado. No se lo hizo, no se lo ha hecho. No es que en este momento, porque existieron estos asesinatos, macabros asesinatos, todos deben renunciar. Creo que con la renuncia no va a solucionar absolutamente nada, absolutamente nada. Aquí hay una corresponsabilidad de quienes están inmersos en el sistema de rehabilitación, en el sistema de la seguridad ciudadana, pero no dependen solamente de un ministro. Depende de este análisis del fenómeno, de los factores externos que existen a nivel global, internacional. Yo lo había señalado en alguna exposición que hizo en el Pleno
respecto a que el Procurador de México ya en el 2016 advertía de que existen aquí en el Ecuador varios carteles de la droga, ¿no?, que estaban en Ecuador y que en vez de disminuirse se han ido incrementando nuevamente. Cuando tratemos de forma global desde la presidencia y que exista un liderazgo, podemos solucionar los problemas. No podemos endosar exclusivamente al director del SNAI como el responsable de todo, cuando hereda una serie de factores internos y externos que no puede solucionar. Debe haber un plan integral de rehabilitación planteado por todo el directorio del SNAI. Debe haber una planificación afianzada de la seguridad ciudadana para que armonicen con todo lo que es el sistema de justicia. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos a buscar las soluciones, pero de acuerdo a la normativa existente y los servicios de inteligencia, porque por ahí decía un exministro de Justicia y del Interior en aquella época, hoy asambleísta, que él ya conocía 15 días antes. Bueno, ¿por qué no informaron a quienes debían informar? A la justicia, al propio comandante, se lo informó. Mi pregunta puntual para el señor ministro es, también para el director del SNAI, antes, si tenían la información antes, fueron convocados al Consejo de Seguridad Pública del Estado de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública vigente, o después de lo que sucedió, la masacre del 23 de febrero, fueron convocados a la ley, al Consejo de Seguridad Ciudadana y Orden Público, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué resoluciones tomaron para enfrentar el problema global, no solamente de la crisis carcelaria, que ya todos sabemos cuáles son esos factores internos, incluido la corrupción, que no ha podido desterrarse dentro de los centros carcelarios? Esa es la pregunta puntual. Yo creo que sí hay que exigir al gobierno central un plan de seguridad integral, no solamente del sistema de rehabilitación, sino también de la seguridad ciudadana, con el enfoque de lo que hoy estamos viviendo, la invasión del narcotráfico, de los carteles del narcotráfico, que son los promotores y las consecuencias que hoy estamos viviendo, tanto dentro de los centros carcelarios como en las ciudades, en las calles de nuestro país. Y también políticas públicas equivocadas. 3 tablas del CONCEP en el 2013, 2014, 2015, sin una difusión adecuada. Y la droga llegó hasta los colegios, donde prácticamente empezaron a consumir todo tipo de droga. ¿Y qué causan el uso y consumo de las drogas? Todos los delitos colaterales. Asesinatos, sicariatos, violaciones, estupros, retención, robos, etcétera, etcétera. Ese es el resultado. Y no hemos entendido bien que hay que afinar desde las políticas públicas las tablas de tenencia de consumo que en el 2013 se iniciaron. En vez de mejorar, hemos ido más adentro con los problemas. Tenemos que recuperar la institucionalidad de las entidades que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Cómo puede ser posible que a la Policía Nacional se le haya administrado con un decreto por 7 años, violentando la Constitución? Una ley orgánica no puede estar encima de una Constitución, pero mediante acuerdos y resoluciones administraron 7 años. Después del 30 de septiembre, donde fui infamemente acusado por el gobierno anterior, el 11 de enero del 2011, el 17 de enero del 2011 se emite el decreto 632, desconociendo prácticamente la ley orgánica y la ley de personal. Y se empezó a analizar en la Asamblea el proyecto enviado por el Ejecutivo del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, el COESCOP, que demoró todo ese tiempo y aprobamos con veto parcial de forma, no de fondo, en el 2017, apenas entramos. Y ese código
no es aplicable, no ha recuperado la institucionalidad ni el fortalecimiento de la Policía Nacional. ¿Por qué se lo digo? En la Comisión de Relaciones Internacionales, el año anterior, derogamos el libro 3 del Cuerpo Civil Armado como para configurar un cuerpo paralelo de la seguridad. Se ha tercerizado la seguridad ciudadana a través de entidades que hay que conectarse, hay que llamar a la policía, los ciudadanos tienen que llamar al ECU 911 y el ECU 911 contesta a una persona contratada, dice déjeme evaluar y de ahí le pasa a la policía. Eso se llama tercerizar la seguridad ciudadana. La muerte de Diana Ibarra se podría haber obviado si es que hubiera habido una central que reciba la policía las llamadas telefónicas y la policía sea la que evalúe y distribuya las llamadas. Eso no surgió. Y tenemos un ente como una tarima de política pública y de política ser director del ECU 911. Eso no puede suceder. He presentado este fin de año anterior un código orgánico policial porque el CUESCOP tiene ribetes de inconstitucionalidad. En cambio, el código que he presentado, este proyecto nuevo para derogar el CUESCOP en el libro 1 y libro 2, se refiere a la estructura orgánica, a la carrera profesional y al régimen disciplinario que tiene que tener la Policía Nacional. Ahí empezaremos recién a fortalecer. Por otro lado, por ejemplo, también a raíz del CUESCOP, que fue aprobado en 2017, recién en el 2020, se aprueba el reglamento del sistema de rehabilitación social, 30 de julio del 2020. Es decir, es nuevo el reglamento, recién deben estar estudiando para aplicar todos los que laboran en el sistema de rehabilitación social del país. No es bueno acusar a nadie, ¿no? Aquí hay una corresponsabilidad histórica. ¿Cómo puede ser posible que el esfuerzo de la Policía Nacional por aprender a aquellos que transportaban la droga, por 2 ocasiones fueron indultados de un total de 5.821 privados de libertad relacionados con las drogas? Entonces, el esfuerzo de la policía, ¿para qué ha servido? ¿Por qué no les dijeron simplemente, no los detengan a ellos que tienen hasta 2 kilos de droga? Eso sucedió con la Asamblea Constituyente del 2008. Entonces, no es responsable el que esté de turno en este momento, pues. Hay antecedentes de larga data. La afectación a la propia Policía Nacional en el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En la Ley de Fortalecimiento del 2016 se vive 2 sistemas en cada institución de seguridad social de Fuerzas Armadas, tienen 2 sistemas. En el ISPOL tienen 2 sistemas. ¿Cómo pueden motivar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas a trabajar? Cuando no hay garantías, cuando se confunde los derechos adquiridos en la Constitución con privilegios, ahí tenemos un problema. Ya es hora de que recuperemos y demos la fortaleza a cada una de las instituciones para poder encontrar a los verdaderos responsables y sea diáfano y claro decir, él no cumplió este artículo, por eso se va. Pero destituirles por destituir no tiene sentido. Debe haber un plan integral para solucionar el problema y conocer el problema global que tenemos a nivel del Ecuador, a nivel internacional que influye en el país. Estos grupos de narcotraficantes, de la guerrilla, aquí mismo en el 2017 fuimos, a veces defendemos la soberanía, pero fuimos los que permitimos a que aquí haya los diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Mientras tanto, seguían paseándose aquí todo el mundo. La pregunta nuevamente para el señor ministro, si fue convocado antes o después al Consejo de Seguridad Pública del Estado, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente. Gracias, señor presidente.